pimientos, col, aceitunas y una botella de vino. ¿Eso es lo que compró Angela Merkel aquí en este supermercado? Eso es lo que dicen los periódicos, así que al final es una cuestión de fe, ¿no? Porque es un típico montaje de estos que hace la política con la prensa para dar una imagen cotidiana de un líder político. Bueno, sí, uno no se encuentra a Merkel en el supermercado cada día, supongo que... No pasa eso. Forma parte de la relación incestuosa esta, ¿no? Entre prensa y poder, ¿no? Las campañas de imagen de los políticos, ¿no? Si la tuviésemos que comparar con algún político español, Angela Merkel, ¿quién podría ser? ¿Esperanza Aguirre, José María Aznar? Políticamente es Aznar, digamos, más bien, ¿no? Sí, es una política conservadora, dura y pura, ¿eh? Desde el punto de vista personal, pues es otra cosa, ¿no? Tiene otro estilo, no es altanera, es muy simplona, no simplona, es sencilla en su manera de ser. Y eso es lo que tiene bastante gancho, sencilla y tranquila. Hay una palabra alemana, Sachlichkeit, que resume un poco estos dos caracteres, ¿no? La sencillez y la tranquilidad, ¿no? Como que en tiempos de crisis se ha dicho de ella que es la madre de Alemania, la mamá de Alemania, ¿no? Ostras, qué curioso. Aquí es la mamá y allí la vemos como la madrastra. Sí. ¿Son conscientes los alemanes de la imagen que tenemos en España de Angela Merkel? Esa imagen de la señora todopoderosa y un poco la mala de la película. Apenas ahora empiezan a sospechar que pudiera haber algo de eso. ¿Ahora? Sí. Pero si ya llevamos años nosotros llevamos años, exacto. Con esa creencia. Hace 2 años le pregunté al ministro de Exteriores precisamente esto. ¿No se dan cuenta de que con lo que están haciendo se van a arruinar todo lo que Alemania ganó después de la Segunda Guerra Mundial con una meritoria trayectoria? Y me miró como si hubiera dicho una excentricidad, ¿no? ¿Y los índices de popularidad de Merkel aquí en Alemania son buenos o son como los de Rajoy en España? No, son buenos y al mismo tiempo un poco esquizofrénicos, porque le dan un apoyo personal y político importante a ella, del 60%, incluso por encima del 60%, y al mismo tiempo los alemanes en las encuestas declaran que, en un 80%, declaran que las cosas van a ir a peor, ¿no? Es muy curioso. ¿Pero siguen creyendo en ella? Sí. Esto es el Parlamento alemán. El Bundestag. El antiguo Reichstag, el Parlamento Imperial, que hoy es el Parlamento Federal, sí. ¿Podríamos decir que estamos ante el centro de poder político más importante de Europa? No. No. En el Bundestag sí se toman decisiones que afectan a toda Europa, pero la línea de fondo que sigue el Bundestag la marcan otros, ¿no? La marcan los grandes consorcios industriales, los grandes bancos. No me digas que hasta aquí en Alemania, que es la primera potencia europea, también la política la marcan los mercados. Fundamentalmente sí. Un dato esclarecedor. En torno a este edificio hay 5.000 lobistas que entran a este edificio como Pedro por su casa, lobistas de la industria, de los diferentes sectores. ¿Lobbies de poder? Sí. Lobbies sobre todo económicos, ¿no? De empresas, ¿no? Que vienen aquí a medrar y a ver si se puede tomar esta medida o esta otra. 5.000, ¿eh? Hay 600 diputados, ¿eh? ¿Y los alemanes son conscientes de que las decisiones que se toman aquí, ya sean políticas o ya sean marcadas por los mercados, son decisiones que luego acaban afectando a ciudadanos, pues que igual lo están pasando mal en países como Grecia, como España, como Portugal? Sí, pero eso se marca en la leyenda alemana sobre esta crisis. Cada país tiene su leyenda, ¿no? Sobre su, como ahora se dice, la narrativa, el cuento que nos cuentan, ¿no? ¿Y qué cuentos cuentan? El cuento que se cuenta a los alemanes es que esta crisis es resultado de la conducta gastadora y irresponsable de unos países concretos del sur de Europa. O sea, eso no es un tópico que nos llega a nosotros, que nos ven como manirrotos, sino que es algo que se cree realmente aquí. Sí, se cree, tiene un 80% de apoyo, un 90% de apoyo, sí. ¿Tanto? Sí. ¿Y da rédito, por ejemplo, la imagen de una Angela Merkel que fustiga con un látigo a esos países que se han portado mal? Angela Merkel no fustiga de una manera muy abierta. O sea, si analizamos sus discursos de los últimos años, encontraremos 5 o 6 joyas de este tipo, ¿no? Pero no es una cosa que diga cada semana, ¿no? Ese trabajo se lo reservan los periódicos más populistas e incluso la prensa de más calidad. ¿También? No solo la prensa de boulevard, sino también prensa de calidad que asume ese tipo de esquemas, ¿no? Y a través de esos medios, ¿qué imagen, por ejemplo, se da de España, de los españoles? ¿Nos meten mucha caña? Todavía no. O sea, han metido muchísima caña a los griegos, ¿no? ¿Qué se ha llegado a decir de los griegos aquí en la prensa? Pues titular del diario Bild en marzo del 2010, textualmente: vosotros, griegos arruinados, venderos vuestras islas. Cosas así, ¿no?
en titular de portada, ¿no? Esto no ha llegado a referirse a España. No, porque aquí hemos de hablar de la imagen que España tiene en Alemania y hay varios elementos ahí. En primer lugar, España no es una idea abstracta en Alemania, es donde van a veranear los alemanes. Por tanto, hay una experiencia directa, ¿no? Puede haber allí ciertas relaciones de simpatía. Hay, en segundo lugar, un recuerdo bastante grato de lo que fue la inmigración española a este país, ¿no? En general, bien considerada, formal, bien adaptada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso nos ha dado un cierto colchón, ¿no? Es ahora cuando eso se está erosionando, ¿no? Ahora cuando España está empezando a tener dificultades serias. ¿Nos están empezando a meter caña? Se puede pensar que empezarán pronto, o si no han empezado. Estamos en el año 2009 de Grecia, digamos, nosotros ahora. Todavía. A nosotros nos llegan a veces frases supuestamente dichas por Angela Merkel que no sabemos si son ciertas o no. Por ejemplo, nos llegó que Angela Merkel había dicho que los españoles trabajaban menos horas que los alemanes, que hacíamos más vacaciones, sí, que nos jubilábamos antes que los alemanes. Sí, fue todo en el mismo discurso, digamos. Se dijo todo en un par de frases. O sea, se dijo. Se dijo, sí, y fue un error, ¿no? Porque no es cierto. ¿Pero con qué intencionalidad se dice eso? Eso es un discurso tradicional en Alemania. Yo hace 30 años ya escuchaba en Alemania cómo los alemanes se quejaban de que las autopistas italianas se habían construido con dinero alemán. Es una especie de obsesión, presentarse como si Alemania, que ha dado mucho a Europa, cuidado, eso no se puede negar, ¿no? Pero se olvida también de que también ha ganado mucho, ¿no? Entonces, en tiempos de crisis, como en todas partes, se intenta pues, abonar el nacionalismo y enfatizar el aspecto de victimismo, digamos, ¿no? Cuando Angela Merkel ataca a los países del sur de Europa, ¿eso le da votos? Sí, yo creo que sí, bastante. Es una cuestión de intereses, ¿no? Y también los intereses cambian, ¿no? Por ejemplo, ahora, la noticia este verano un poco ha sido que esta Alemania institucional se ha dado cuenta de que la caída de las exportaciones alemanas en el sur de Europa está empezando a afectar a su economía, ¿no? Anda. Alemania está ahora al borde de la recesión, sencillamente. Que no va bien Alemania con toda la política de austeridad. No, porque esta política de austeridad se empieza a volver contra ella, como te digo, por el problema. Porque nosotros no podemos consumir. Exacto, estamos consumiendo mucho menos producto alemán que antes. Hay una frase que nos dicen en España y es que nosotros estamos haciendo ahora los recortes que en Alemania se hicieron hace 10 años. ¿Eso es así? Bueno, es así en el sentido de que los alemanes hicieron recortes, pero no es en absoluto así si uno tiene en cuenta la profundidad de esos recortes, el tamaño del cuerpo al que se recortó. El Estado social alemán es una cosa enorme, mucho más rechoncha que nuestro pequeñísimo Estado social y, sobre todo, el margen temporal en el que eso se hizo. O sea, los alemanes no notaron tanto los recortes como los pueden estar notando ahora los españoles. Lo notaron muchísimo, muchísimo. Pero eso no le llega ni a la rodilla a lo que está ocurriendo en Grecia y lo que ha pasado lo que está empezando a pasar en España. O sea, estamos más jodidos, por decirlo de alguna manera. Sí. Así para entendernos. Es verdad, y hay que darle la razón, que igual nosotros tampoco lo hemos hecho muy bien. Es decir, en Grecia se maquillaron las cuentas, en España igual se despilfarró dinero que no teníamos. Es lógico que puedan estar enfadados con nosotros. Sí, pero yo a eso le llamo el descubrimiento del Mediterráneo, ¿no? Es decir, Alemania, en lo que al discurso de esta crisis se refiere, parece haber descubierto el Mediterráneo con varios siglos de retraso. Es decir, esto ha pasado en el Mediterráneo siempre. La economía mediterránea siempre ha sido así, ha sido una economía de componendas, de corrupción. Entonces, bueno, los alemanes lo sabían perfectamente cuando permitieron el ingreso de Grecia en la Unión Europea, el nuestro y el de todos los italianos, etcétera, etcétera. Pero les convenía. Por tanto, asombrarse ahora de este descubrimiento del Mediterráneo es un poco sospechoso. ¿Alemania, con la política que está imponiendo en el resto de Europa, está actuando de una manera egoísta? Alemania no está haciendo nada que no hagan los demás. O sea, en esta Europa todo el mundo va a la suya, ¿no? Alemania también. La diferencia es que Alemania es la primera economía europea, la que tira del carro y la que propone las cosas. Por tanto, su responsabilidad es mayor, ¿no? Aunque no está haciendo nada que no hagan los demás, ¿no?